Imagina esto. Un día te despiertas y en cuestión de horas pierdes tus bienes, tu empresa, tu salud, tu familia, tu paz. Tu cuenta bancaria se vacía, tus clientes desaparecen, tus fuerzas te fallan. Eso no es una historia ficticia, es la historia de Job. Un hombre que pasó de ser uno de los más ricos del Oriente a quedarse sin nada, y sin embargo volvió a levantarse. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué principios siguió? ¿Y qué podemos aprender hoy, tanto espiritualmente como financieramente, de ese proceso? Quédate hasta el final, porque lo que Job vivió no es solo una historia de pérdida, es una lección de restauración. Job no era cualquier hombre. La Biblia lo describe como el más grande de todos los hijos del Oriente. Tenía miles de animales, tierras, empleados, una familia grande y sobre todo una relación íntegra con Dios. Pero un día todo cambió. En cuestión de minutos, llegaron 4 noticias. Tus bueyes y asnos fueron robados. Tus siervos fueron asesinados. Tus ovejas murieron por fuego del cielo. Tus hijos murieron en un accidente. Una pérdida total, emocional, económica, familiar, física. Es como si hoy te llamaran y te dijeran, perdiste tu empleo. Tu negocio quebró, tus inversiones desaparecieron. Tu familia está en crisis. Y encima de todo eso, Job cae enfermo. Llagas, dolor, vergüenza, aislamiento. La gente que antes lo respetaba ahora lo evita. Y lo peor, ni siquiera entiende por qué le pasó. Job cayó en bancarrota total. Y no era por mala administración. A veces creemos que si nos va mal, es porque hicimos todo mal. Pero Job era justo, ordenado, trabajador. Su caída no fue fruto de imprudencia financiera ni pecado oculto. Fue una temporada de prueba permitida por Dios para formar algo más profundo. Y aquí hay una verdad poderosa para ti. Puedes hacer todo bien y aún así atravesar una crisis. Pero esa crisis no define tu final. Es solo el capítulo donde Dios empieza a escribir algo nuevo. Aplicación financiera moderna. Lo que aprendemos de su caída. 1. Nunca pongas toda tu confianza en lo que tienes. Job tenía mucho, pero su identidad no estaba en su riqueza. Por eso, cuando lo perdió todo, no perdió su fe. Muchos hoy viven para el dinero, y cuando falta, se quiebran por dentro. Recuerda esto, tu cuenta bancaria puede cambiar. Tu propósito, no. Tu fe, tampoco. 2. Los tiempos difíciles no siempre son señales de fracaso. A veces son preparación. Job no sabía que estaba siendo probado, pero se mantuvo fiel. No maldijo a Dios, no se llenó de odio, no se entregó a la autocompasión. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Eso no es resignación. Eso es madurez espiritual. Y también es madurez financiera, saber soltar, saber esperar, saber reconstruir. La caída reveló lo que realmente sostenía a Job. Cuando pierdes todo, quedas cara a cara contigo mismo y con Dios, sin adornos, sin títulos, sin respaldo. Y es ahí donde muchos abandonan, pero también es ahí donde otros despiertan, porque hay crisis que no vienen a destruirte, sino a quitar lo que te sobraba, a cortar dependencias, a podar orgullo, a renovar visión. Y sí, Job cayó, pero no quedó destruido, porque su fundación no era su ganado, era su relación con Dios. Paralelo con el mundo financiero actual, hoy vivimos en un sistema donde todo se puede perder. Deudas, inflación, cambios políticos, crisis globales. Nadie está exento de la incertidumbre. Pero los que tienen principios firmes, valores eternos y una fe activa, vuelven a levantarse. Job nos enseña que puedes caer sin dejar de crecer, puedes llorar sin dejar de confiar, y puedes perder todo sin perder tu esperanza. Job no tenía plan de negocios, no tenía inversionistas, no tenía fuerzas,
salud ni apoyo social, pero tenía lo más valioso: fe, integridad y visión. Y esos tres elementos son más poderosos que cualquier préstamo o capital inicial, porque la verdadera restauración no empieza por lo que tienes en la mano, empieza por lo que llevas en el corazón. ¿Cómo se empieza de nuevo después de perderlo todo? Job no se levantó de golpe. La restauración fue un proceso, y lo primero que reconstruyó no fue su riqueza, fue su enfoque. En medio del dolor, Job siguió hablando con Dios. Discutió, se lamentó, preguntó, pero no cortó la conversación. Y aquí está el primer principio para empezar de nuevo. 1. La reconexión espiritual es tu primer paso financiero. Antes de buscar ingresos, Job buscó respuestas en Dios, porque entendía que su verdadera fuente no era su ganado, sino su Creador. Si has perdido dinero, oportunidades o estabilidad, haz lo que hizo Job. Vuelve a hablar con Dios. Hazle preguntas. Escúchalo. Descansa en Él. En el mundo financiero lo llaman recalcular. En el reino se llama alinearte con el cielo. Y esa es tu mejor inversión inicial. 2. La identidad primero, el ingreso después. Job fue cuestionado por su esposa, criticado por sus amigos, pero no se dejó definir por lo que perdió. Siguió siendo íntegro, aún sin evidencia de bendición. En el mundo de los negocios modernos, esto se llama liderazgo interior. Saber quién eres, incluso cuando no tienes resultados visibles. Mantener tus valores, aun cuando los números no te respaldan. Job no empezó diciendo, ¿cómo recupero mi dinero? Empezó diciendo, ¿quién soy sin todo esto? Y cuando encuentras esa respuesta, vuelves a construir sin ansiedad. 3. Job no fue reactivo, fue resiliente. En finanzas, muchos reaccionan con miedo, venden todo, se esconden, entran en pánico. Pero Job esperó. No actuó por impulso, no buscó venganza, ni culpables. Se mantuvo firme hasta que vino la respuesta de Dios. Eso es resiliencia. Y hoy, los emprendedores y profesionales que triunfan no son los que nunca caen, sino los que saben mantenerse firmes cuando todo tiembla. 4. La restauración vino cuando Job se enfocó en otros. Este punto es clave. Job no fue restaurado cuando empezó a ganar dinero otra vez. Fue restaurado cuando oró por sus amigos, cuando dejó de mirar su dolor y empezó a interceder por otros. Y aquí hay un principio brutalmente práctico. El mejor momento para sembrar es cuando sientes que no tienes nada. Cuando sirves, ayudas, oras, compartes. Aunque estés roto, estás sembrando tu próxima cosecha. O aplicación moderna, cómo emprender con lo que sí tienes. Tienes tiempo, úsalo para aprender algo nuevo. Tienes historia, úsala para inspirar. Tienes fe, úsala como combustible. Tienes talentos, úsalos como semillas. El error de muchos es esperar a sentirse bien para empezar de nuevo. Job empezó débil, pero con propósito. Y eso activó un ciclo divino que terminó en multiplicación. Job no solo se recuperó, fue restaurado el doble de lo que tenía. La Biblia dice en Job, capítulo 42, versículo 10, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando oró por sus amigos, y el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. El doble, más ganado, más tierras, más familia, más vida. Pero esta vez, con una perspectiva completamente diferente. Job ya no era el hombre que dependía de su riqueza. Ahora era el hombre que sabía lo que valía aunque no tuviera nada. Y eso lo preparó para administrar lo nuevo con sabiduría. Principios financieros que vemos en la restauración de Job. 1. La multiplicación llegó después de la prueba, no antes. Hoy mucha gente quiere prosperar sin pasar por el proceso. Pero en la economía del reino, primero se forma el corazón, luego se multiplica la mano. Job pasó por el fuego, y lo que quedó fue oro. Por eso, cuando Dios le devolvió, ya no era el mismo hombre.
Aprendió a no aferrarse a las cosas, sino a confiar en Dios. Y eso es clave para toda persona que quiera abundancia con propósito. 2. Dios no restaura solo por compasión, sino por misión. Dios no le devolvió todo a Job para que volviera a vivir como antes. Le devolvió todo porque ahora estaba listo para vivir con más visión. Dios confía recursos a quienes los usarán para servir, para inspirar, para reflejar su gloria. Y esa es una ley del reino. El que es fiel en poco será puesto sobre mucho. Job fue fiel en la escasez, y por eso Dios le confió más en la abundancia. 3. La prosperidad real no es solo tener, es tener con paz. Muchos hoy tienen dinero, pero viven en ansiedad. Tienen éxito, pero no descanso. Crecen por fuera, pero se secan por dentro. Job no solo recuperó cosas, recuperó su voz, su gozo, su confianza, su comunión. Y eso es lo que Dios quiere para ti. No solo darte ingresos, sino darte integridad, dirección, propósito. Eso es prosperidad bíblica. Abundancia con propósito y paz. 4. El final de Job no fue solo mejor, fue transformador. Dice Job, capítulo 42, versículo 12. Y bendijo el Señor el postrer estado de Job, más que el primero. El postrer estado no fue solo más riqueza, fue más madurez, más sabiduría, más legado. Y aquí hay un principio que vale oro. Cuando Dios restaura, no lo hace para llevarte al mismo lugar. Lo hace para llevarte a un nivel que jamás imaginaste. O la aplicación moderna, cómo aplicar la restauración de Job a tus finanzas. Después de la crisis, revisa tu sistema de creencias. ¿Estás confiando en Dios o en tus métodos? 2. Crea nuevas fuentes, pero con propósito. Job volvió a producir, pero desde una fe renovada. 3. Multiplica con visión. No se trata solo de ganar más, sino de usar más sabiamente lo que ganas. 4. Invierte en lo eterno. Job oró por otros, ayudó, restauró relaciones, y eso activó la multiplicación. La vida de Job no fue fácil, pero nos deja una verdad poderosa. La ruina no es el final, es el reinicio del que Dios quiere hacer algo más grande. Job pasó por el fuego, pero no se quemó. Fue probado, pero no destruido. Perdió todo, pero nunca perdió su fe. Y por eso lo recuperó todo con propósito, visión y paz. Jorín, y es tu momento. Tal vez perdiste algo. Tal vez estás en el capítulo oscuro de tu historia. Pero si estás respirando, si estás escuchando esto, es porque Dios no ha terminado contigo. Levanta tu cabeza, vuelve a confiar, y empieza de nuevo, no desde el miedo, sino desde la fe. Declaración final. Di conmigo, puedo empezar de nuevo, porque no estoy solo. Dios es mi fuente, y Él no me ha dejado. Como Job, veré la restauración. Y esta vez no será solo riqueza, será propósito con paz. Oración final. Señor, gracias por recordarnos que lo que perdemos no es más fuerte que lo que tú puedes restaurar. Gracias por la historia de Job que nos inspira a no rendirnos, a confiar incluso en el silencio y a levantarnos con fe. Hoy te entregamos nuestras pérdidas, nuestras frustraciones, nuestros temores, y te pedimos sabiduría, dirección y fuerza para comenzar de nuevo. Danos ideas, favor, relaciones y oportunidades, pero sobre todo, forma en nosotros un corazón como el de Job, fiel, humilde y confiado, porque sabemos que lo mejor aún no ha llegado. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu vida, comenta abajo, como Job, voy a levantarme con fe. Comparte este video con alguien que está atravesando una crisis. Suscríbete para seguir aprendiendo cómo los principios bíblicos pueden transformar tu vida financiera y espiritual. Y recuerda, cuando Dios restaura, lo hace mejor que antes.